es la postura de Impares como institución acerca de este tema? En primer lugar, desde el año 2001 es que se establece y se incorpora dentro del paquete de planificación familiar la anticoncepción de emergencia, ¿no? Luego en el 2004 es ratificado y es así como viene brindándose a la población en general, ¿no? Y no hay todavía una cuestión clara, toda vez que el Ministerio de Salud adquirió un lote bastante considerable de píldoras anticonceptivas para ser distribuidas, y estas a través de el documento que emite el Tribunal Constitucional para no darle viabilidad al mismo, es que da un paso hacia atrás en todo lo avanzado hasta este tiempo y nos incluye a nosotros como socios o como aliados para su distribución. ¿Ustedes de una manera informan acerca del uso del anticonceptivo oral de emergencia a las personas que lo requieran? Todos los métodos anticonceptivos tienen que ser provistos con una adecuada información. Es decir, sin ello resulta poco probable que las personas puedan protegerse para planificar o para postergar el número de hijos. En el caso particular de la anticoncepción de emergencia, se brinda una consejería, ¿no?, para poder proveerla, porque existe mucha desinformación al respecto. Sobre todo los jóvenes lo asumen como algo regular y no como un tema de emergencia. Lo que realizan es una información a las personas que quieran recurrir a cualquier método anticonceptivo. Sí, porque el uso constante de la píldora de emergencia hace que esta ya no sea más efectiva en el tiempo. Entonces ya no se convierte en un método de emergencia viable o factible, ¿no? Entonces, por lo tanto, con una buena información y con los elementos técnicos importantes para la persona, podemos llegar a un mejor uso, ¿no? ¿Qué opinas personalmente acerca de la vinculación que tendrían 4 grupos abiertamente ligados a la Iglesia Católica para haber influido en la decisión del Tribunal Constitucional el año pasado? Que no somos un Estado, como se dice, la decisión la toma una iglesia, una de las iglesias que es la de mayor jerarquía o de la mayor influencia económica y también de decisión política. Si esta de alguna manera manifiesta que la píldora de emergencia resulta abortiva, pues va a alterar y va a modificar inclusive las decisiones del mismo sector que le compete, que es el Ministerio de Salud, y que inclusive es ratificada por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como tú dijiste hace un momento, hay bastante desinformación acerca de exclusivamente de este tema en específico. Porque bueno, las personas sí podemos saber entender el uso, por ejemplo, de un preservativo. Quizás las chicas ya saben cómo usar las píldoras para prever estos casos. Pero con el anticonceptivo oral de emergencia yo siento que hay una desinformación, bueno, justamente por parte de los jóvenes, como tú dices. Creo que hay una desinformación que hay que tener bastante en consideración. No sabemos muy bien en qué momento, por ejemplo, empieza la vida, cuándo es el momento de la concepción, y cuál es el efecto real que produce el anticonceptivo oral de emergencia. ¿Tú podrías explicarnos por qué, según ustedes, es un método anticonceptivo seguro y eficaz? Primero que nada, que no lo debemos tomar como un método anticonceptivo, es un método de emergencia. O sea, y a partir de ahí comienzan todos los mitos y los prejuicios. Por mucho tiempo se creyó que el coito, la fecundación, la ovulación y la implantación ocurría de manera inmediata y todo a la vez. Y a partir de ahí comienzan todavía inclusive a informarse de esta manera a las personas y a crear un mito, ¿no?, un tabú y un prejuicio al respecto, ¿no? Entonces, debemos entender que todos estos procesos funcionan de manera aislada, de manera independiente. ¿Cómo actúa la píldora de emergencia? Es impidiendo, a través de la espesura del moco cervical, la viabilidad de los espermatozoides si es que tenemos ovulación. Porque recordemos que las mujeres ovulan una vez al mes. Y una vez ocurrido esto, hay 24 horas para que pueda ser implantado este óvulo, ¿no? Y aún así, teniendo relaciones sexuales el mismo día de la ovulación, no siempre se embaraza a la mujer. ¿Tiene algún margen de error el Muy anticonceptivo? mínimo, muy mínimo, si es que es
administrado en el y momento tomado adecuado. en el momento adecuado dentro de las 72 horas ocurrido el contacto de riesgo. Hay otro inconveniente respecto a la decisión, al fallo que tuvo el Tribunal Constitucional, porque por un lado, ellos dicen de que bueno, vamos a prohibir la distribución gratuita porque no se sabe si es abortiva o no, y aparte de esto también solamente limitan la distribución gratuita. Eso significa que ahora la gente que tenga dinero para comprarlo lo va a comprar. ¿Qué opinas de eso? ¿A quiénes afectan principalmente esta decisión? Como toda ley hecha de manera desigual, injusta, definitivamente que va a repercutir en los más pobres. Es ilógico esta determinación porque si eliminas de un sector de distribución masiva, gratuita para las personas que menos posibilidades tienen y no en general, entonces como tú mismo lo has manifestado, esto es injusto porque ya no lo van a poder adquirir todas las personas y menos las jóvenes que no tienen mucho dinero, ¿no? y que tampoco están informadas al respecto, ¿no? Entonces esto todavía tiene mucho por discutir. Las organizaciones civiles a través de la Mesa de Salud Sexual y Salud Reproductiva han elevado un informe al respecto para que se pueda seguir discutiendo y revirtiendo esta situación, porque como expliqué al inicio, ya el ministerio inclusive con un presupuesto aprobado había adquirido un lote importante de píldoras del día siguiente y luego le impiden esta distribución. Entonces tenemos ahí una estrategia frustrada de alcance masivo para las personas que menos posibilidades tienen, porque está comprobado científicamente que no es abortivo y es lo que manifiesta el Tribunal Constitucional. ¿Cuál podría ser el motivo de la restricción en este sentido? Porque, por ejemplo, el Tribunal Constitucional dice de que ya se restringe la distribución gratuita, aún así la venden. Pero si hay es una contradicción, ¿no crees? Porque si de verdad tuviera esa duda de que es abortiva o no y quieren impedir el uso de alguna manera, entonces las eliminan, deberían eliminarlas. ¿Por qué las siguen vendiendo? O sea, no sé si de repente conoces el precio. En las farmacias varía desde 18 a 25 soles, las comerciales, ¿no? Que son de 2 tomas solamente, que son vendidas inclusive sin información, ¿no? Porque como te digo yo, cuando ocurre este tema, el ministerio dice que se van a distribuir a través de impares, entonces nosotros asumimos el compromiso, pero con información previa, si no la distribución no sería gratuita, ¿no? Nosotros brindamos la información y la persona se lleva su píldora. O la estrategia de planificación familiar no sería tan efectiva si solamente la vendes y la gente lo consume. Y eso es lo que ocurre con no solamente este medicamento, sino con otros más, ¿no? De la distribución indiscriminada, sin información y sin un sustento técnico apropiado, no repercute en la planificación, en la real planificación familiar de las personas, ¿no?